Continuamos con la parte 2 de pensamiento estructural. Habíamos hablado hace un tiempito de estos dos conceptos, de estas dos acciones. Análisis, la decomposición de un todo mediante partes mensurables, y síntesis es la recomposición de otro todo mediante esas partes que hemos medido de alguna manera, como vamos a hacer ahora con la estructura, y nuestras ideas. Dijimos que construcciones 1 y 3, vamos a trabajar con la Case Study Houses 8 de Charles Henry Ames, 1949, y la Case Study Houses 21, Pierre Koenig, 1956. Estas dos viviendas, más o menos contemporáneas, escasos 7 años, 6, 7 años entre ellas, marcaron una manera interesante de trabajar con estructuras que ya existían en el mercado. Tanto los pórticos prefabricados de acero que utilizó Pierre Koenig, como las vigas de reticulado que utilizó Charles Henry Ames, eran materiales que se conseguían, no digo que fácilmente, pero con cierto grado de facilidad en el mercado norteamericano del oeste de la posguerra. Y eso es muy importante porque estamos hablando de dos arquitectos que están haciendo arquitectura con materiales relativamente muy baratos. Y creo que vale la pena analizar esto porque es una enseñanza para nosotros, sobre todo que vivimos permanentemente de crisis en crisis. Estos arquitectos, a pesar de utilizar materiales que estaban a disposición prácticamente de cualquiera, y que en algunos casos tenían uso industrial, hicieron una excelente arquitectura. Y con lo cual estamos hablando de lo que hablamos en la parte número 1, la expresión de los materiales no depende tanto del material en sí, sino de la idea del arquitecto. Y ahí volvemos a insistir que el sistema constructivo, el sistema estructural, el detalle constructivo, siempre se subordina a la idea. Si analizamos la planta de la Case Study Houses número 21 de Pierre Koenig, vamos a ver, si hacemos un zoom por aquí, vamos a ver que en la planta aparecen ciertos puntos, ¿no?, que son parte de las columnas del sistema estructural. En esta pequeña perspectiva que aparece por acá, vamos viendo que esa estructura no solamente existe, sino que se expresa. Y se expresa de una manera muy transparente, muy honesta, y esa honestidad en la manera de mostrar la estructura genera una nueva manera de mostrar la estructura como parte de la arquitectura. Yo diría parte indivisible. Es muy difícil acá poder escindir la estructura del espacio que está generando, porque ese espacio está indisolublemente ligado al pórtico de acero que genera y que consigue en el mercado Pierre Koenig. Otro detalle no menos importante, el norte. Esto es muy importante que aparezcan todas las plantas. Después vamos a, ya en los Zoom interactivos que vamos a hacer y sincrónicos que vamos a hacer con ustedes, vamos a insistir en que ustedes siempre, nunca se olviden de colocar el norte, porque eso es parte de lo que tenemos que analizar. Independientemente de que estamos analizando un sistema estructural, el norte siempre es fundamental. Acuérdense que la suma del todo es mayor que las partes. Siempre pasa así. Esta es una de las plantas en la casa número 8 de Charles Henry Ames, donde vemos que es bastante notable la inserción de la estructura que coincide con la periferia de todo el contexto de la vivienda, ¿no? Entonces, una casa se podría llamar binuclear, donde esta parte que estamos hablando, esta es la parte de vivienda, y lo que está a la derecha
es la parte del estudio, separadas por un patio. Vamos a ver que esta estructura siempre tiene una modulación determinada, y que es una modulación que está acompañada por el sistema de huecos y carpintería que ha adoptado la pareja Ames. Acá les cuento y les quiero que vean cómo la manera honesta en la cual tanto Koenig en la casa 21 como Ames en la casa 8 muestran la estructura sin ningún tipo de prejuicio. Tanto el zip rip de la cubierta, en este caso plana, se pueden dar ese lujo, en realidad no es plana, es una cubierta de escasa pendiente, pero muy escasa pendiente. Pero se pueden dar ese lujo porque en California, en esta región de California, no llueve tanto. Entonces la inclinación de la cubierta no es un requisito importante a cumplir. Pero de la misma forma que veíamos la casa de Koenig, vemos que es importante analizar por medio de una axonometría estructural la composición estructural de la vivienda. Acá lo vemos a los Ames, donde la estructura es realmente una especie de filigrana que aparece muy etérea, y después la casa tiene una serie de envolventes, algunas opacas, otras transparentes, que son solidarias con la estructura. Si nos vamos a Construcciones 2, el atelier de artistas de Antonio Bonet, 1939, el Terraza Palace, Mar del Plata, 1957, el sistema constructivo aquí cambia. Es un sistema constructivo de hormigón armado. Obviamente tiene que ver con el tipo de luces que se generan, con el contexto histórico. Esta obra en particular es una obra que, si Bonet hubiera querido, también se hubiera podido hacer en acero. Hay ciertos mecanismos formales que tiene Bonet, sobre todo estos aleros, estas curvas que se generan en la esquina, que hacen más apropiada para ese tipo de idea un sistema constructivo de hormigón armado. Pero en el caso del Terraza Palace, obviamente, al tener una condición tan importante impuesta, que es medioambiental, que es la climática, ese sistema de aterrazamiento y ese sistema de apeo en las vías, en las losas y vigas, se ve, y tenemos que empezar a analizarla en planta. Cuando vemos Bonet en el atelier de artistas, estamos viendo que las columnas de hormigón armado están bien marcadas en la planta. Algunas son solidarias con la periferia y otras no. Para empezar a estudiar esto, tenemos que tener todas las plantas. La planta baja, la planta tipo, si es que existe, la planta del ático, planta de terraza, como está acá. Y es importante analizar siempre con la mayor documentación posible. Esta es una obra que se tiene que estudiar en corte, fundamentalmente. Y nos vamos a encontrar con diferentes reproducciones y documentaciones de corte. En algunas vamos a ver que faltan cosas. Por ejemplo, en esta, que es más grande y tiene mejor resolución, vamos a ver que falta algo, que es el subsuelo. Que en esta, que tiene menor resolución, está. Entonces, la moraleja de esto, el consejo que les damos, es no se queden con el primer dibujo que consigan en internet. Sigan buscando. Sigan buscando porque cada uno de estos dibujos tiene algo que el otro no tiene. Por ejemplo, en este, si empezamos a mirar, acá hay una serie de detallecitos que después en la teórica, en la microcharla del hueco se lo vamos a comentar, que tienen que ver con la manera en la cual Bonet genera la envolvente. Y eso lo vamos a ver, vuelvo a repetir, después. Pero lo importante es que esto lo podemos descubrir a través de determinado tipo de dibujos que algunas veces nos muestran unas cosas y no nos muestran otras. Por eso es importante tener o conseguir la mayor cantidad de dibujos posibles de cualquiera de las viviendas que vamos a analizar. Si nos vamos al Terraza Palace, es evidente, como estaba contando antes, que esta obra se tiene que estudiar en corte.
¿Por qué? Porque el corte es la génesis de la idea, que tiene que ver con una manera de respetar el clima y de respetar el medio ambiente, que Bonet ha hecho de una manera excepcional en esta obra, y que, como dije hace un tiempo, lamentablemente no hizo escuela en las políticas de Estado, porque este es un excelente ejemplo de cómo hay que diseñar en una costa cuando tenemos el sol de espalda. Por eso Bonet hace este aterrazamiento y por eso genera esta dificultad en la estructura donde aparecen una serie de apeos. Y es muy importante que ustedes estudien este sector de la vivienda porque esta es una planta de transición donde se empiezan a producir una serie de apeos de la estructura que viene bajando de los pisos superiores y acá encuentra una manera de hacer una interfaz, una interacción con una estructura que libera la planta baja. Eso es típico de los arquitectos del movimiento moderno, pero en el caso de Bonet ha logrado superar a su maestro, que es Le Corbusier, porque esto en realidad es una reformulación de un proyecto de Le Corbusier en Argel, donde Le Corbusier genera una estructura aterrazada, pero nunca la resolvió. En cambio, Bonet no solamente la resolvió, sino que la construyó. Como decía, es muy importante estudiar las plantas. Y ahí vamos a ver que en la planta baja aparece un intercolumnio que después en las otras plantas no aparece. Por eso hay que estudiar esta obra simultáneamente, todas las plantas y el corte juntos, a la vez. No podemos trabajar nada más que en las plantas y tampoco podemos trabajar nada más que en el corte. Lo que tendríamos que hacer, es un consejo que les doy, trabajen con layers. Layers digitales, perfecto, hagámoslo en Photoshop, hagámoslo en AutoCAD o en cualquier otro programa que permita hacer layers físicos o analógicos, imprimimos las plantas, le colocamos un calco encima y empezamos a garabatear de la misma forma que lo haríamos con otro programa. De las dos maneras se puede trabajar y se puede analizar. Lo importante es que esta información la trabajemos, la estudiemos, la investiguemos. ¿Para qué? Para transformarla en conocimiento, como dijimos antes. Información más el estudio, más la investigación, da por resultado conocimiento. ¿Por qué les quería mostrar esta obra? Es uno de los objetivos pedagógicos del taller. Pues queremos que ustedes empiecen a entender que cuando ustedes entienden el clima, entienden la condición, cuando ustedes pueden entender la condición tecnológica como la entiende Bonet, se empiezan a divertir con la arquitectura. Pero a divertir en serio. No solamente se divierten ustedes, sino que divierten y le hacen la vida más placentera a los posibles habitantes de su arquitectura. Tarea para el martes 30 de junio. En Construcciones 1, obviamente, trabajamos con las dos casas, hacemos corrección sincrónica por grupos de la corrección de lo que ya habíamos visto del video de análisis de condicionantes. Y vamos a explicar el TP03, este TP de análisis estructural. En Construcciones 2 vamos a trabajar, obviamente con las dos obras que acabamos de ver, corrección sincrónica por grupos de análisis de condicionantes. También vamos a pegar un ajuste con respecto a eso que ya fue entregado, y la explicación del TP03 de análisis estructural. Y en Construcciones 3 volvemos a las dos casas del programa que es Study Houses, y tenemos corrección sincrónica por grupos de análisis de condicionantes. Acá falta explicar que también lo vamos a trabajar el TP03 de análisis estructural. Entonces, la actividad del taller en los tres niveles es muy parecida, obviamente con distinto grado de profundidad en uno y otro. Les agradecemos mucho, nos vemos la semana que viene.